Hola de nuevo. Bueno, acá estamos desde el Salón de Actos del Instituto de Formación Docente de San José. Segundo video del día. Yo les prometo que no voy a ser este, tan dependiente de los videos, simplemente para ingresar temas, para que los temas queden al menos hablados y mínimamente explicados y ustedes después puedan completar, porque también es un poco fatigoso andar mirando videos todo el tiempo, sobre todo videos que no son filmados, digamos, por profesionales, ¿no? Este video es simplemente para que ustedes tengan mi voz tratando de explicar algunos de los temas y siempre voy a acudir al video cuando haya una presentación de tema, pero después el tema se va a desarrollar y ustedes investigarán y bueno, y las tareas las desarrollarán desde otra, siempre trabajando en la plataforma, pero bueno, también escribiendo mucho, etcétera. Voy a introducir el segundo tema del día de hoy y del curso en general, más después de las cuestiones que tienen que ver con definición de gramática, tipos de gramática, qué estudia la gramática o qué cosas la componen. Vamos a hablar de las clases de palabras, ¿sí? Voy a hablar de clases de palabra con un par de ejemplos muy concretos. Las palabras son para nosotros nuestra materia prima, digamos, ¿no? La materia prima de la vida y la materia prima de esta materia de estudios, ¿no? De esta disciplina de estudios. Hay formas de estudiar la palabra, por ejemplo, desde la morfología, y entonces la morfología ve cómo se compone, la sintaxis ve cómo se combina con otras palabras o cómo no se combina, tratando de ver las reglas que hay en nuestra mente que aprendimos espontáneamente, porque la mayoría de nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? Según Chomsky es algo innato, por supuesto, y eso lo llevamos. Por supuesto que también todos reconocemos que hay personas que a veces tienen a nivel genético alguna situación prohibitiva en relación a la lengua o que les implica otros esfuerzos u otras imposibilidades, ¿no? Pero bueno, en términos medios, digamos, la capacidad de desarrollar una lengua es innata y depende después del contexto. O cosas que habrán hablado ustedes o hablarán en la carrera educativa muchísimas veces, ¿no? Y en relación a muchísimas cosas, como a la didáctica, como bueno, criterios pedagógicos, etc. En relación a las palabras en sí, desde la perspectiva morfológica tenemos palabras simples y complejas, esa es una forma de verlas, ¿no? Pero en relación a, por ejemplo, definiciones sintácticas, tenemos en la clasificación de palabras, en la clasificación tradicional de palabras, lo que se llaman las palabras léxicas, o lo que se llamaban, o algunos llaman, si ustedes quieren relativizar todo esto, porque esto está en permanente debate, palabras léxicas y palabras funcionales o palabras gramaticales. Como si unas fueran gramaticales y otras no fueran gramaticales, o si unas funcionaran y otras no. Bueno. Pero esa es como una especie de división tradicional, digamos, de las categorías o clases de palabras. ¿A qué se refieren con palabras léxicas y palabras funcionales los que utilizan esas? Bueno, yo voy a usar una metáfora que me gusta usar mucho porque creo que aclara las cosas. Yo tengo, por ejemplo, el concepto de casa, la palabra casa y la palabra tía. ¿Cómo hago para reunir esas dos ideas? Bueno, esas dos ideas son dos ideas expresadas en palabras léxicas, un sustantivo y otro sustantivo, que cada uno tiene un significado. Lo que voy a hacer es pegarlos, pero no lo puedo pegar así nomás, no puedo andar diciendo por la vida casa tía, casa mamá, árbol vecino. ¿Sí? Lo que hago es, en el medio, digamos, empastar, unir eso con otros elementos lingüísticos. Entonces puedo decir la casa de mi tía, donde la y de y mi no serían en esta clasificación palabras léxicas. Esto es muy relativo porque podemos ver que hay un contenido léxico en ellas, y serían como la unión entre las ideas, ¿no? Fíjense que es muy trascendente esto, porque nuestra lengua une
con estas palabras que son generalmente invariables, ¿sí? Como las preposiciones o los artículos. Bueno, los artículos pueden variar, pero las preposiciones no, ¿sí? Unen cosas en muy distinto sentido. Porque si yo dijera la casa de tu tía, con una mínima variación, estoy diciendo algo muy distinto acerca de la tía, ¿no? Ya la tía no está en relación a mí, sino que está en relación a vos, ¿sí? Es decir, a la segunda persona. Y la variación es mínima. Y las ideas relacionadas son las mismas. Pero ya la tía cambia de pertenencia, digamos. O sea, el dueño, el poseedor de la tía a través del posesivo mí o del posesivo tú es otro, ¿no? A mí me gusta la metáfora de que las palabras léxicas que se llamaban en aquel momento, o que muchos gramáticos todavía utilizan esa clasificación, son como los ladrillos, las ventanas, las puertas. Uno no puede poner un ladrillo arriba de otro ladrillo y arriba de los dos ladrillos poner la ventana, porque eso se cae inmediatamente. Uno entre ladrillo y ladrillo tiene que poner mezcla, ¿no? La mezcla hace que los dos ladrillos sean una construcción sólida y ahí sí puedo poner la ventana y mezcla, etc. Y de esa manera las palabras funcionales, como por ejemplo en el ejemplo de la casa de mi tía, serían la, de y mi, ¿sí? Esas palabras operan como la unión que sirve para los dos ladrillos que serían casa y tía. Espero que la metáfora no los maree más, pero yo creo que es como una metáfora que ayuda a comprender también cómo funciona nuestra lengua y nuestra mente, digamos, o nuestra lengua en nuestra mente. Quiero hablarles de una palabra, porque cuando uno categoriza palabras, ¿no? Tiene que ver cuál es el criterio que utiliza para categorizarlas. Hay otra categorización que dice que las palabras pueden ser variables o invariables, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la palabra comer. Comer es un verbo. Los verbos se pueden conjugar. Por lo tanto, los verbos tienen como principal característica la variabilidad. Son palabras que pueden variar, ¿no? Como vimos en el video anterior, una cosa es decir comer, que casi no tiene información. No tiene información de modo, tiempo, persona, no nada. Depende de que haya otro verbo cerca para sacar esos rasgos, ¿no? Por ejemplo, si decimos vamos a comer, ya sabemos que comer es algo que vamos a hacer nosotros. Porque ¿de dónde saco ese nosotros? Lo saco del vamos, no lo saco de comer, ¿tá? Pero si decimos comimos, ahí ya sí tenemos toda esa información agrupada en la misma palabra, ¿no? Que después, en el correr del año, vamos a ver cómo se despliega esa información, ¿no? Y qué fragmento, qué segmento de la parte final de esa palabra tiene esa información. Ustedes quieren ir adelantando camino, por supuesto, son libres de explorar de forma autodidacta todo esto. Pero hay otras palabras que no son variables. Por ejemplo, las preposiciones, ¿sí? La preposición de no cambia nunca. Los adverbios son otras palabras que no son, que no pueden cambiar, que son invariables, ¿no? Por ejemplo, un adverbio es lentamente. Por ejemplo, avanzamos lentamente. Avancé lentamente. Avanzamos es plural, ¿no? Avancé es singular. Pero lentamente no cambia en ninguno de los casos. Es decir, lentamente avanzamos, lentamente avancé, es decir, no tengo por qué cambiar lentamente para hacerlo concordar con avancé o con avanzamos, porque ¿qué pasa? Lentamente es un adverbio y los adverbios no pueden cambiar. Pero los adjetivos, por ejemplo, sí pueden cambiar. Por ejemplo, yo puedo tener un perro bueno o una perra buena, o dos perros buenos, ¿no? Entonces, fíjense que en ese caso los adjetivos van a variar en relación con el sustantivo, que también puede variar.
género y número, ¿no? Los adverbios, las preposiciones, como les digo, son de las que consideramos invariables. Entonces, un buen ejercicio es que ustedes puedan investigar cuáles son las clases de palabras. No son muchas. Algunos clasifican 9, algunos más, menos. ¿tá? Las léxicas, es decir, estas que tienen una fuerte carga de significado léxico, son los sustantivos, los verbos, los adverbios y los adjetivos. Aunque, por supuesto que hay significados en otras. En las preposiciones, por ejemplo, están llenas de significado. A menor grado que los sustantivos o que los verbos, pero tienen lo suyo. Por eso digo que todas las palabras, esta clasificación de funcionales o gramaticales o funcionales o léxicas, es discutible, ¿no? Para esto, los capítulos, ustedes busquen en la Nueva Gramática, en el manual de la Nueva Gramática, en el libro de Gramática para Maestros y Profesores del Uruguay, en el libro de Di Tullio, los mismos libros que vimos anteriormente, en el glosario de términos gramaticales, buscan información acerca de las clases de palabras. Pero teniendo en cuenta que puede pasar algo como lo que va a pasar con esta palabra de la que voy a hablar ahora. Y que nos va a ayudar, entre otras cosas, a saber qué hacer también con el diccionario. Yo sé que ustedes, por ejemplo, el diccionario lo usaron mucho para buscar definiciones, ¿no? Pero el diccionario no es solo definiciones. Es más, lo primero que tiene el diccionario después de que dice la palabra es la clase de palabra que eso es, ¿no? El diccionario dice, por ejemplo, mesa.f. ¿Qué quiere decir esa F? Primero quiere decir que mesa es un sustantivo y que su género es femenino. Después, si buscan escritorio, les va a decir escritorio.m. ¿Qué quiere decir esa M? Que es un sustantivo masculino. Si buscan lindo, en el diccionario les va a aparecer adj, que quiere decir adjetivo. Y si buscan algo así como, yo qué sé, por ejemplo, la palabra lentamente, les va a decir que lentamente es un adverbio. Y ahí está. Comer, les va a decir que comer.tr, verbo transitivo. Salir, va a estar salir.inter, que quiere decir verbo intransitivo. Ser, va a estar ser.cop, es decir, verbo copulativo. Y nosotros vamos a volvernos expertos en esas categorizaciones con el tiempo. ¿Tá? Con el tiempo. Ahora sé que suena una cosa muy rara, pero a propósito se los estoy planteando para que la curiosidad se apodere un poco de ustedes y ya vayan buscando información de esto, ¿no? Bueno, la palabra de la que quiero hablarles es la palabra bajo, en el supuesto caso de que fuera una sola palabra. Entonces voy a decir unas frases que creo que a ustedes les convendría registrarlas, ¿no? Por ejemplo, la primera frase que voy a decir es: el hombre es bajo, ¿no? Estoy hablando de la estatura. La segunda frase que voy a decir es: el hombre hablaba bajo, ¿no? Ahí no estoy hablando del hombre y de su característica y de la altura del hombre. Estoy hablando de la forma en la que hablaba. Después puedo decir: el hombre estaba bajo un árbol, ¿no? Y ahí no estoy hablando ni de la altura del hombre, ni de la forma en la que hablaba, sino que estoy hablando de dónde estaba. Y la última que voy a plantearles por ahora es: el hombre estaba tocando el bajo, ¿no? Bueno, quiero empezar por la primera, que el hombre era bajo, ¿tá? Si hubiera sido una mujer, esa mujer era baja. Por lo tanto, bajo y baja, en este caso están variando. Y si son variables y se ajustan al sustantivo, es decir, bajo se ajusta a hombre y baja se ajusta por concordancia a mujer, estamos hablando de adjetivos. En el diccionario debería decir bajo y una de las definiciones debería decir adjetivo. ¿Tá?
y hablar de poca estatura, etc. Porque es más, si fueran hombres, serían bajos, ¿no? Es decir, no solamente tengo que variarlo en género, sino que también en número, en ese caso en plural. Cuando digo que el hombre hablaba bajo, bajo dejó de ser un adjetivo, porque si fuera una mujer, yo no podría decir que la mujer hablaba baja, ¿no? Debería también decir que la mujer hablaba bajo, ¿sí? Entonces, como es invariable, ya no puede ser un adjetivo. ¿Qué será? Bueno, posiblemente sea un adverbio, porque los adverbios son invariables. Es más, hay quienes les llaman, ¿no?, a estos adverbios adjetivales. ¿Por qué adverbios adjetivales? Bueno, facilísimo, porque son adverbios que tienen la forma de adjetivo, ¿no? Hay muchos, ocurre frecuentemente en la lengua esto. Luego, el hombre estaba bajo un árbol. Si fuera mujer, también estaría bajo un árbol. Por lo tanto, estamos hablando de otra palabra invariable, a la que yo no puedo ajustar por género o por número, o si fueran muchos hombres, también estarían bajo el árbol, y si fueran muchas mujeres, también estarían bajo el árbol, ¿no? No podría decir, por ejemplo, las mujeres estaban bajas los árboles. Jamás, eso no se produce. Por lo tanto, bajo queda como palabra invariable. Pero en este caso, no está describiendo la forma en la que se hace algo, es decir, no es un adverbio, sino que es lo que hacen prototípicamente los adverbios, sino que lo que está haciendo es designar una posición. Y las palabras que específicamente hacen eso son las preposiciones. Hay más que hacen eso, pero las preposiciones lo hacen, muchas de ellas por su propia esencia, digamos. Finalmente, bajo, cuando el hombre está tocando el bajo, bajo es un instrumento musical. Por lo tanto, la palabra bajo designa, es el nombre en este caso, un objeto. Por lo tanto, es un sustantivo. Lo que les quiero decir es que uno ve la palabra bajo, si uno la ve escrita sola en una línea o en un pizarrón, no estamos en condiciones de decir qué es, porque podría ser al menos 4 cosas, ¿tá? Y una más que les voy a decir ahora, ¿tá?, para de postre. Podría ser un adjetivo, podría ser un adverbio, podría ser una preposición o podría ser un sustantivo, ¿tá? Y podría ser otra cosa, porque cuando ustedes, por ejemplo, pongamos por caso que el hombre se trepó al árbol y alguien le dijo, bájate de ahí, el hombre dijo, ya bajo, ¿no? Y ahí bajo es un verbo conjugado, ¿no? O sea que la palabra bajo sola, puesta en el pizarrón, sin ninguna otra cosa que la acompañe, me ofrece un problema de categorización o de clasificación. Es decir, yo lo que puedo decir es que puede ser muchas cosas. Ahora, cuando yo veo el hombre bajo, ¿tá?, ahí voy perfilando el asunto, ¿no? O si digo bajo el árbol, bajo la mesa, etc. Entonces, ¿qué es lo que les pido que chequeen? Bueno, vayan al diccionario de la lengua española y chequeen que la palabra bajo tenga al menos 4 significados. Porque cuando bajo es verbo conjugado, ahí no lo van a encontrar en el diccionario. Es decir, en el diccionario están los verbos en su forma de infinitivo. Va a estar el verbo bajar, pero no va a estar el verbo conjugado bajo, ¿tá? Busquen que tenga al menos un significado de instrumento musical, o sea, de sustantivo, un significado de preposición, o sea, marcando el lugar donde algo está, un significado de adverbio, es decir, la forma en la que se puede, por ejemplo, hablar, o un significado de adjetivo, es decir, una cualidad, ¿ah? A grosso modo, ¿no? Porque adjetivos también pueden decir otras cosas, ¿ah? Entonces, investigando esto, nos vamos a sensibilizar para el capítulo que tiene que ver con las clases de palabras. Que las clases de palabras las pueden estudiar en los mismos libros que ya venimos estudiando las otras cosas. ¿Qué les sugiero yo que hagan?
previo a que les presente la actividad con la que se va a evaluar esto. Bueno, tanto para las ideas de qué es la gramática y todo eso que vimos en el video anterior, como para las ideas de esto de la clasificación de palabras, lo que les estoy pidiendo es que ustedes investiguen como corresponde que hagan en un curso de 8 horas para después plasmar en una actividad que forzosamente por ser la primera actividad será una actividad tendiendo a sencilla, aunque ustedes son estudiantes terciarios, tampoco va a ser la sencillez personificada, va a ser una actividad desafiante para ustedes, ¿no? En la que hay que escribir bien, en la que hay que desarrollar. Y bueno, si uno tiene ya los elementos, los va estudiando, va haciendo sus resúmenes, va haciendo su síntesis, va seleccionando el material, cuando llega el momento de hacer la actividad, tiene muchas cosas ganadas, digamos. Entonces, esta semana ustedes están investigando. A fin de semana les llega la actividad, en lo posible, en el correr de la semana que viene la realizan y la suben en el plazo que sea, que posiblemente sea el sábado 28 o algo así, ¿tá? O sea que la semana que viene ustedes tengan en cuenta para la organización temporal, ¿no? Que va a haber una actividad que se puede realizar, ¿tá? Una actividad de dificultad media, dejémoslo así, ¿tá? Para que implique un desafío, pero que también reconozca que estamos recién empezando en estas reflexiones, ¿tá? Espero que les haya resultado interesante esto que vamos a abordar. Es la base para todo. Saber qué es la gramática y saber clasificar palabras es esencial y es lo que nos va a ayudar con las demás cosas más complejas que se vienen. Saludos para todos, que pasen todos muy bien.